Bueno, saludamos a todos. Como cada semana estamos aquí. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, hola Elena, bien. ¿Preparada para investigar? ¿Sí? A ver qué vemos. Bueno, vamos a ver qué tema nos toca hoy, porque, bueno, siempre lo digo, Mónica no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Pues vamos allá, Mónica, vamos a comenzar. Listo. Vamos a descubrir el tema. Muy bien, Mónica. Respira profundo. Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Muy bien, Mónica. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con los que se definen en diversas culturas populares como elementales o espíritus elementales y me dices lo que percibes. 1, 2, 3. Veo dos cosas. Primero veía una malla de energía, como células de energía, como que palpitaban y se movían y tenían vida. Ujú. Luego, como si enfrente de mí momentáneamente se presentaran los seres, plantas, plantas, como como quien dice, aquí estamos. Se presentaron ante mí por un segundo y ya. De nuevo veo esta malla, como esta malla celular de vida, de energía que está enfrente de mí. Forma como rombos y se siente como que palpitara. Ujú. Es extraño. Sí. Sí, sí, porque no es lo que podía yo pensar que iba a ver en el momento que entrara en contacto con esta información de los elementales, porque los elementales con los que yo he tenido contacto son seres con una conciencia que no es menos que la nuestra, es simplemente diferente. Pero es como si yo entrara como en contacto con una conciencia general. Y esa es esa malla que yo veo ahí, de los elementales. Ujú. Interesante. Sí. ¿Alguna cosa más, Mónica? Solo veo la malla y es como la conciencia de todos ellos, como si estuvieran interconectados. Entonces están Ujú. esperando a que les hable o les pregunte o me cuestione. Están ahí como a la espera. Pero es una Bueno. malla, o sea, no los veo. No puedo decirte veo una planta, veo una flor. No, es como una conciencia general de los elementales. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, la número 2. Decodifica el ADN etérico de los elementales reconstruyendo su forma original a mi 3. 1, 2, 3. Veo unas fórmulas, Fórmulas. sí, pero es la fórmula como, por decir algo, la fórmula del agua, Sí. que es de lo que están compuestos ciertos minerales que también entran dentro de los elementales. Está el oxígeno, Elena, está el agua, es un elemental. Están las rocas que son minerales, están las plantas. Ya las plantas entran en un poquito un contexto más complejo. Está el agua del mar, están las flores, veo el polen moverse en el aire. Es un ecosistema muy bonito y muy perfectamente alineado, Elena. Y lo que me salió en el momento que tú me preguntaste fue simplemente como decir el H2O, que es la fórmula del agua, y unas más complejas en las que sale mucho clorofila, clorofila, clorofila. Es de las plantas.
pero tienen algo mucho, es como lo básico de las fórmulas de lo que están compuestos, pero yo estoy viendo algo más y es, por ejemplo, una planta y una luz un poco amarilla o verdosa que sale, que irradia la planta, que es como su parte energética, que está, que esta también compone la planta. No es lo que me esperaba, la verdad. Estoy viendo un punto de vista totalmente diferente y es al conectar con todo el ecosistema de los elementales, Elena. No estoy Ujú. conectando con uno solo. Entonces no sabría ni cómo responderte porque son muchos. Mm. O sea, pero puedes observar algún ADN o Uno en diferentes específico, ADN, estoy viendo un árbol. ¿sí? Es un árbol inmensamente grande. Y este árbol estoy viendo, quiero ver su ADN y es como si estuviera detrás del árbol el ADN, no sé por qué. Y es un árbol gigante con un tronco muy grueso y es como un camino que me muestra a seguir, como que entre dentro de él. Y entonces yo camino hasta ahí adentro y me muestra su genética. Su genética no es una genética tradicional, es una genética que viene de fuera. Sí. Las plantas no fueron traídas de acá, no fueron originales de la Tierra, son oriundas de otros planetas e implantadas en la Tierra y adaptadas a la Tierra y tomaron generaciones y siglos para que las plantas pudieran tomar las formas que tienen ahora. Y me dice la cadena del ADN de esta planta, específicamente de este árbol, Sí. parece un símbolo del infinito. Uh, Es así. Y tiene unas, como unas marcas en los sí. números de su cadena que se pegan como si fueran ganchos. Así. Es más sencillo, no es como la cadena de, o igual de la parte genética humana. Sí. Por eso se llaman, son un poco más elementales en lo que, pero lo que yo veo es el origen. No es de aquí, no es de la Tierra como A pensamos través muchos. de ese ADN se puede rastrear el origen de ese árbol en concreto, por ejemplo. De este árbol, sí. ¿De dónde vendría? Veo un planeta que tiene muchos volcanes rojos Ujú. y el cielo es azul, muy similar al nuestro. Muy azul, pero no tiene nubes. Y los volcanes están soltando como un vapor terroso rojizo, como un vapor blanco y a la vez rojizo. Y los Sí. volcanes son como si fuera un volcán terroso, terracota. Y hay muchos de este árbol en ese lugar que estoy observando en este momento. Es un planeta que está en este mismo sistema solar, pero nosotros no lo conocemos. Ujú. Es un exoplaneta. Ah, Se parece mucho a la Tierra, Elena. sí. ¿Y de qué se Sí, alimenta este árbol? Porque si hay mucho volcán ahí. absorbe los minerales que hay en la Tierra, en Ujú. esa Tierra, Sí. sí, es como una tierra, es muy terroso, pero también tiene verde, Elena. Este árbol tiene verde, así como aquí. Hizo una adaptación en las formas de las hojas y sus ramas, sus raíces. Ujú. Pero es muy similar a lo que estoy viendo en la tierra, pero la absorción de lo que alimenta a la planta son productos totalmente diferentes, bases totalmente diferentes. Es como minerales que tiene esa tierra ahí. Básicamente es de minerales y no es un agua, es como un líquido amarilloso que lo absorbe. Llueve también en este lugar. Y no sé cómo porque no tiene nubes. No las veo. Compruébalo. Qué raro. Comprueba cómo llueve ahí sin Es nubes. como si fuera un vapor que hubiera en el ambiente
y el vapor de alguna forma se convierte en gotas, me llega a condensación, no sé Se cómo, como unas condensa. gotas, Ujú. pero las gotas van así, de forma como horizontal, como si hubieran ráfagas de viento que mueven esto. Wow, es un sistema totalmente diferente y es como unas gotas como si fuera un ámbar. Es como un ámbar, como una miel. Hay seres vivos que se alimentan de este ámbar en este planeta. Sí, cómo son esos seres? No sé por qué no los puedo ver, Elena, qué raro. Es como si tuviera miedo de verlos, pero no lo tengo yo, lo tienen ellos. Como si ellos me transmitieran a mí ese sentir. No quieren que los vea, tienen miedo de mí. Bueno, seguramente tendrán malas experiencias. No quiero como presionarlos, pero No, yo no, creo que son muy similares a nosotros, Elena. sí. Ajá. Me Sí, pero interesa, es como entrar ahí a invadir, pero sí, no dejar. es muy interesante. Ellos me transmiten, inicialmente yo te dije, es como si yo tuviera miedo, sé que no es mi miedo, es su miedo. Mm. Sí, lo que tú dices, han tenido malas experiencias previas con seres de otros orígenes y también de humanos, me dicen, ya me están hablando, me están leyendo mi campo. Sí, Están bueno, que no queremos causarles ningún temor, no queremos tampoco invadir su espacio, nada de nada. Es muy interesante, ya saben que estamos haciendo solo una investigación Sí, 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 sobre los elementales. y está Me muy extraña, interesante. Sí, está sí. muy interesante. Tienen como unas capuchas, no les veo sus caras. Es como paredes de cuenta como si fuera un ser humano, como en un tipo de desierto y tuviera como si fuera una piel gigante de un animal encima. Pero entonces no puedo ver lo que hay debajo de esta piel. No quiere mostrarse. Bueno, sí. Eso. Pero yo lo siento, que es casi Ujú, como si fuera un humano, Elena. Este mm. planeta se parece mucho a la Tierra. Tiene mucha similitud. Me interesa el árbol este, el ADN en forma de infinito. ¿Es por Ujú. alguna razón? ¿Hay una programación ahí, algo? El árbol sí está manipulado genéticamente, bastante. Ujú. No en este lugar de donde es original, en nuestra Tierra, donde lo tenemos aquí. Hay muchos elementales obviamente manipulados genéticamente, Elena. Manipulados. Por ejemplo, este Así que árbol, diría todos, Elena. interesante, este árbol, am, la manipulación, ¿cómo le ha influido al árbol y si hay una finalidad ahí para esto, para la Adaptación, manipulación? adaptación, adaptación. Querían poblar la Tierra. Para poblar la Tierra necesitaban todo lo del dióxido de carbono, todo este proceso con el oxígeno y todo eso es específicamente diseñado, Elena. No es que se fue puesto el árbol porque queremos que se vea bonito, que se vea verde. No, esto tiene una ciencia, eso tiene un fin y es que cierta cantidad de estos árboles producen ciertos compuestos químicos y manejan ciertos compuestos químicos en el ambiente. Y esto se requería para hacer un ecosistema en donde pudiera vivir el ser humano. Y esto es como preparar el ambiente para que llegara el ser humano después. Porque ya estaba diseñado el ser humano, Elena. Solo no lo habían puesto aquí. Es como si hubieran hecho una maqueta y ponga las plantitas, ponga los animalitos, ya el agua está, ya el ambiente está, ciertas plantas ya están, entonces adapta, pone el terreno, prepara, ¡pum! Pone el ser humano ahí. A ver cómo hace, cómo se adapta. Mm. Así veo. O sea, así lo siento y así me muestran. Es como si fuera una maqueta. O sea, veo como manos poniendo, implantando
plantas, minerales, haciendo manipulaciones. Y eso es muy, muy, muy de los orígenes de la Tierra, Elena, hace Ujú. mucho tiempo. Pero desde ahí yo veo ese árbol que te dije. Ese árbol lleva muchos años, Siglos. desde los orígenes ahí. Sí, sí, sí. Fue de los Ujú. primeros. ¿Y en qué parte del planeta lo percibes? Veo por Sudáfrica, en algunos países del África del Norte no, no mucho, porque no se adapta muy bien a la parte desértica. Más bien en la parte central y sur de África, donde hay más boscosidad. Eh, en algunas partes en Rusia, pero tampoco funciona bien con un frío intenso del invierno del norte de Rusia. Entonces, algunas partes. En Japón lo hay. En Japón lo hay en las selvas amazónicas, lo hay Ujú. mucho en Brasil, lo hay en los países de Latinoamérica, no lo veo en Centroamérica. Ya luego vuelvo a verlo en algunas partes de México y en los Estados Unidos y en la parte de Canadá. Lo veo en países como Suecia, bueno, es frío, pero igual ahí veo. Um, en Europa no lo veo. Requiere ciertas condiciones, Elena. Ujú. Ujú. De acuerdo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aspecto físico tienen las criaturas elementales? Ahora sí, comienzan a presentarse enfrente de mí. Es como si fuera exactamente, ya sé qué es lo que veo. Cuando te dije que veía una parte, como una barrera energética, como el colectivo de los elementales, es como un panal. Así lo veía. Forma como de panal. Ahora empiezan a presentarse plantas, pero no son plantas, tienen como alitas. Se abren así, Elena, como haditas. Qué Mm. lindas. Insectos, animales y seres con conciencia que tienen, no estoy hablando de que un insecto no tenga un tipo de conciencia, un cierto estado de conciencia. Seres más como nosotros, con, ay, esto parece un panal, pero no es un panal, son como viviendas, viviendas Sí. con grupos como familiares. No son como las imaginaba, Elena, y como las he visto, porque he visto las haditas como las típicas haditas que muestran en las películas, pero sí las he visto yo también. Estas que estoy viendo específicamente, sus alitas parecen hojas de árbol verdes, y es como para mimetizarse en el ambiente, y parecen como un cuerpito de ser humano, muy delgadito, extremadamente delgadito, pero se ven lindos. Ujú. Ah, ay, hay muchos de estas, es como si fuera varias especies, varias razas. Sí. Hay unos en la parte de la nieve, Elena. Uy, qué interesante. Me estoy acordando de esta película de infantil en la que hay unas hadas que están en la parte norte, que hay unas hadas en el trópico y otras hadas en los bosques, algo así. Pero estoy viendo esto, Elena. Hay tipo hadas, hay tipo elementales que obviamente no van a presentarse ante los humanos, pero están en tipo bosques muy fríos y tienen como si fueran, como si sus cuerpitos y sus piernitas son como tallos de árbol. Mm. Y las alas sí son más como de insecto, transparentes. Las que hay en los bosques tropicales son las típicas hadas que uno siempre ve como en las películas, tal cual. No tienen la carita como de ser humano, parecen más como tipo insectico, pero son elementales, no son un insecto, no son una especie
de insectos. Tienen una conciencia especial, diferente, y son enfocados específicamente a vivir en ciertas comunidades y aislados de los seres humanos totalmente, totalmente. Y en convivencia con los animales, con las plantas, con el ecosistema, con el agua, con todo. Y forman parte Ujú. del ecosistema, ellas también. Y muchas personas y muchos países lo saben, pero simplemente no quieren que sepamos esto y no sé por qué. Porque es mágico, porque es lindo, Mm, porque ellos ¿Qué hacen. razón hay ahí detrás para que no quieran que Pues lo yo pensaría que es conozcamos? como protegerlos, pero no. Es como que si el conocer que hay otro tipo de vida, es esta misma conciencia cerrada de que solo existimos los seres humanos y no hay nada más y que el universo es inmensamente grande y espectacular, pero el único poblado, el único con habitantes con vidas en la Tierra. O sea, es como tratar de continuar este mismo sentido de conciencia cerrada de que todo es infinito, pero somos los únicos. Eso no tiene ni sentido. Es lo mismo. Es como no permitir el contacto con esto y ellos sienten miedo de nosotros porque leen todo eso, esta información de los seres humanos. Entonces estamos tan cerrados a pensar de que no hay otros tipos de existencia más que el ser humano y los animales que ya conocemos, que no nos abrimos a ver otras cosas lindas que hay en nuestro mismo planeta, como estas ¿Hay especies. algunos otros criaturas elementales con otro aspecto físico aparte del que has visto? Sí, lucen más como plantas, Ujú, otras lucen como minerales, como roquitas que se mueven, por eso son las famosas rocas que se mueven. ujú, Otros que viven más en las aguas, en lagos pequeñitos, en esas que no son aguas muy profundas y que los ríos corren. Hay muchos que son como un tipo rocas ahí. Hay otros que viven dentro de montañas y son seres elementales, no tienen la conciencia tan. No, es que no quiero decir que es no expandida, es simplemente otro tipo de conciencia, diferente porque decidieron tener otra experiencia. Y creo ujú. que son muy. El nombre de elementales no es correcto, no debería ser, porque no son tan elementales. Mm. Tienen jerarquías algunos de ellos. Tienen como ciudades, tienen grupos, tienen organización. Simplemente son diferentes y pequeños, eso sí, los veo pequeños. Mm. No veo grandes, no veo grandes porque ya hay otras especies que no he visto nunca, pero ya son más como de animales. Hay muchas especies que no conocemos. No entiendo Vamos, cuál es la idea de estar tan cerrados y aislados de esto. bueno, vamos a seguir con las preguntas, Mónica. Ujú, veo mucho. Las, sí, vamos a continuar luego poco a poco. Ujú. La siguiente pregunta, ¿qué frecuencias percibes caracterizan a los elementales? Muy interesante. Son como un silbido. Uy, mis oídos están así. Es como sonidos, Sí, pitos, sí. son las frecuencias de sus voces, de su forma de comunicarse, de ciertos sonidos que emiten, pero no se comunican con estos sonidos. Los emiten básicamente más que como para comunicarse a lo lejos o comunicarse con animales, pero no entre ellos, lo hacen de forma telepática. Sí. Es como si fueran, y me llega a 435 ¿Qué es H, esto? Z. Sí, es la frecuencia. Hertz.
Sí, 435 Hz. sí. Y siento un pito en mis oídos muy intenso, muy fuerte, como de tratar de escuchar como el bosque y todo su comunicación, pero su comunicación es telepática, es más por cierta, como comunicarse más como con los animales y otras plantas, como con otras especies, no entre ellas, su propia especie. No necesitan hablar, Elena. No necesitan, ¿cómo se No, comunican entre ay, ellos? no sé, se para, tienen la alita, entonces los veo volando así como un tipo colibrí y se posa moviéndose, no en, o sea, está en el aire y el otro se hace aquí y se están mirando. Se están pasando la información y ya. Casi que ni necesitan hablar, no se comunican ni telepática, solo se pasan la información, como cuando yo pongo la información en el éter porque quiero que alguien la pueda leer y Sí. al que le interesa lee la información, entonces así es su forma de comunicación, muy similar. Pero veo que Mm, se posa uno enfrente del otro y están en el aire y ya luego se mueve. Mm, Parece como colibrís, ujú. estos que estoy viendo específicamente. Sí, sí. Muy interesante. Me recuerda mucho el colibrí, pero estoy así como inmersa en lo que están haciendo. Están como siendo como una construcción como con unas hojas alargadas, como trenzando un material y poniéndole un tipo saliva para pegarlo, como un techo de una casa, Elena. Es muy interesante. Hay muchos de ellos que están haciendo eso y no les importa que yo estoy viéndolos. Están muy altos en los árboles. Árboles grandes. Sí, muy altos. En una parte muy boscosa. No veo ciudades cercas. Casi que en la inmensidad de una selva. Sí, es una selva. Me salgo arriba porque prácticamente es como solo árboles gigantes ahí. Solo se siente el silencio de los sonidos del bosque y de los animales y el como es en la noche y los sonidos de ciertas aves y casi como el frío de la frescura de lo que es tanto verde y una boscosidad inmensa y así casi tan poblado que no se ve sino verde desde arriba. Están en un lugar así, es un bosque profundo. Así habitan en lugares así, bien alejados Mm, del contacto con el ser humano. Le tienen miedo al ser humano. mm. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su plan de existencia y manifestación? Justo estaba pensando de Solena en este momento, o sea, es que siento casi que un silencio absoluto y como tanta paz y tranquilidad como si no hubiera nada que hacer aquí. Y es porque estamos tan acostumbrados al ajetreo mental de nosotros, que el trabajo, que nuestros hogares, que nuestros hijos, que nuestras familias, de todo lo que queremos hacer también, nuestros propósitos, nuestras metas, que tenemos un ruido mental muy fuerte dentro de nosotros. Ellos simplemente tienen un propósito y es existir, nada más. Entonces veo lo sencillo de existir y coexistir y lo tranquilo de estar aquí. Es como tal cual cuando tú vas a un bosque, a un campo y te sientas y solo respiras y ya, es eso. Ya, no hay nada más. No hay un sentido o que necesite un sentido para vivir. No, están existiendo y coexistiendo. Nada más. Mm. La siguiente pregunta es, ¿cómo viven y actúan estos seres? Como te comenté, estoy viendo comunidades Sí. eh,
He visto tres diferentes como haditas. Hay unos que son que se pegan como a los árboles, como palitos, pero son elementales. Están las plantas. O sea, estoy contando de seres, estoy más enfocada en ver los seres que tienen una conciencia un poco más similar a nosotros. Sus formas no las conocemos, no son tan Ujú. conocidas, y estoy segura que las personas que viven en lugares así, alejados de las ciudades, es posible que hayan tenido contacto con algunos de ellos, pero tratan de estar muy alejados de las ciudades y de lugares densos de población humana. Tienen grupos, como grupos de trabajo, por lo que veo. Lo que te dije, habían unos haciendo una trenzando como un techo, con hojitas, unas hojitas alargadas, como si trenzaran las hojitas y las pegaran y hacen una forma muy bonita como de un techo, de una construcción. Y es algo muy para la comunidad, en comunidad. Los del lugar de invierno viven diferente, se alojan más en tipo cuevas internas para sentirse más protegidos del ambiente fuerte del frío, y depredadores, ciertos depredadores, porque son pequeños también. Los que viven en selvas son muy similares a los primeros que te comenté, más en las partes altas de los árboles, para protegerse de los animales. Y comunidades. Los tres veo que tienen comunidades, Elena, y hay unos que están como más escondidos, que te dije que están como detrás de los troncos de los árboles, como que se mimetizan con los troncos de los árboles. Sí. Ajá. Se Mm. parecen a este animal que parece un palito, pero son más gruesos, más anchos. Ujú. Ah, la Tal cual la siguiente. película de las haditas, es muy fantasioso, pero sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo viven y actúan estos seres? Como te dije, por ejemplo, los que estaba observando que estaban haciendo como un tipo techo para un lugar como comunitario, por lo que pude como ver, como observar, porque veo que entran, salen muchos de ellos como si fuera un panal de abejitas. Es como un lugar general para todos, es lo que siento. Y son como abejas, se mueven, no se quedan quietas, no se quedan quietos, se están moviendo permanentemente y trabajan como hormiguitas, todas perfectamente alineadas para algo. Los de la nieve son un poquito como más sedentarios. No veo tanto movimiento en su comunidad. Permanecen más quietos. Es como, están como hibernando, Elena. Ujú. Están como hibernando en este momento. Y los de la selva, de que te dije, son muy similares a los primeros. Viven en árboles y tienen como unas hojitas, como unas flores, y entonces están como sacando un néctar de esas flores, se alimentan mucho como los pajaritos, los que sacan la miel, Sí. y, y también se alimentan de insectos y de plantas, y hacen como unas masas con, ay, no sé, como si molieran elementos como tipo trigo, Sí. Ujú. como unas masitas, así hacen, y veo como femeninas y masculinos. Ujú. Es interesante. Me llega como tribu, como una tribu, Ujú. La pero siguiente. están permanente volando, casi que permanentemente. Ujú. La siguiente pregunta, ¿las criaturas elementales interactúan con el ser humano? ¿Sí, no o solo parcialmente? Parcialmente, los elementales como las plantas, las flores, el pasto, los minerales, sí, definitivamente sí, interactúan permanentemente con nosotros. Los que tienen este tipo de conciencia diferente, más similar al ser humano, que viven y conviven en grupos como familiares o jerárquicos, como te dije que lo vi, o más similares como en tipo sociedades, no,
No veo que se acerquen al ser humano en absoluto. No les interesa, no le temen al Ujú, ser humano. Pero no significa que no hayan tenido contacto, solo simplemente no quieren tener contacto, lo evitan, buscan hacer sus viviendas y sus comunidades en lugares aislados ujú. del ser humano. ¿Por qué interactúan con los humanos y cómo co-crean? Ok, interactúan las plantas y es como si nosotros, los seres humanos, en este punto de evolución de nosotros y con las ciudades y todo, somos parte de este ecosistema, con los animales, con las plantas, con el agua, con muchos minerales. Somos parte del ecosistema y de alguna forma movemos el ecosistema también. Somos parte de él, somos parte del movimiento del ecosistema de la Tierra. Ya estos grupos que te dije que son un poquito diferentes, no, están en el mismo ecosistema en el que nosotros nos movemos, pero funcionan de forma diferente, no interactúan o co-crean con nosotros aquí más directamente. Es como algo más indirecto. Ujú. Y no significa que no lo hagan, Elena, simplemente que es un formato diferente. La siguiente pregunta es, además de los humanos, ¿con quién co-crean? Con todas las especies elementales, con todos los animales, hasta con las nubes veo. ¿Con las nubes has dicho? Sí, es como si tuvieran un contacto para hacer que se evapore el agua y se genere cierta cantidad de nubes para que llueva, porque se requiere cierta humedad en un espacio o en un ambiente o en una comunidad. Es como la manipulación natural del clima, sin efectos químicos, sin alteraciones, sin dañar, sin un propósito diferente al existir de una forma Ujú, armoniosa. Y ujú. este tipo de movimientos es alterado permanentemente por otras intenciones y por otras energías Mm. que Vas a, anteponen sus intereses al de estos seres. Es que es muy simple, Elena. Es muy simple. ujú, No hay, sí tienen energía y movimientos energéticos permanentes, pero todo es como tan perfectamente fluido, tan perfectamente alineado, como que no hay intenciones de que, ay, yo quiero que este árbol crezca. No, nada más. Están coexistiendo, están existiendo y coexistiendo. ujú. No hay intereses, no hay necesidades, aunque sí se requiere el agua, se requieren ciertos movimientos de polen y muchas cosas para que puedan coexistir las plantas, pero no hay ese interés de que necesito hacer esto para poder existir. No, simplemente existen y hacen los movimientos que se requieran para ser parte de Eso. un proceso. ¿Alguna cosa más, Mónica? Veo el aire El como si aire. tuviera vida, sí, el viento como si me hablara con susurros. Uy, esto parece una película de fantasía. Pero sí, Elena, es que es energía que se mueve en la tierra. Y estoy viendo una parte energética que yo no había visualizado antes, porque cuando te alejas de las ciudades y ciertos ambientes en los que chocan muchas energías de la angustia, el dolor, el miedo, la alegría de las personas, de mis propios sentimientos y necesidades, y te sales a un ambiente un poco más de elementales, empiezas a escuchar algo y a ver y a sentir cosas que no has visto antes. Y es casi que escucho el viento hablar, como si fuera un ser que me habla, como si silbara,
pensamientos. No puedo explicarte esto, Mm, Elena, pero así lo escucho, así lo ujú. siento. Es muy bonito esto. Ah, qué bien. Se siente muy bien. Es como si llegas a un punto donde no tienes necesidad de nada, solo estar ahí. La siguiente pregunta, además de los humanos, ¿con quién co-crean? Con otros seres que nosotros no tenemos contacto, que son de tipo energético y también Sí, físico, que tienen su fisicalidad, no específicamente como nosotros, pueden ser menos densos o más densos que nosotros, pero sí, con otros tipos de especies. Para ellos no hay diferencia el contacto con un ser humano por el contacto con un reptil o contacto con un león o el contacto con una jirafa o el contacto con una araña o el contacto con un reptiloide o el contacto con una mantis, que algunos de ellos sí tienen comunidades dentro de la Tierra. Es diferente, pero sí. Y es raro, pero sí, lo hay. O el contacto con algunas especies que nosotros no conocemos de seres humanos un poco diferentes, que sí, sí. están ahí, o el contacto de seres muy similares al ser humano, que están intraterrenos porque simplemente son libres y no tienen intereses en coexistir con nosotros aquí afuera. Ujú. Sí. Mm. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de interacciones, co-creaciones estás percibiendo? Descríbelas. Ay, hay mucho movimiento. Ujú. Elena, de todo. Que te dije en estos lugares más selváticos, interacciones del movimiento de la nieve, movimientos de tierra en las partes más aisladas por el clima más intenso, por el frío, como un tipo Alaska, Ujú. en lugares donde es más intraterreno la existencia, en lugares donde está el ser humano, pero no lo percibimos de alguna forma porque están más cerca a nuestras ciudades, pero nosotros simplemente no los percibimos y ellos no se dejan sentir o ver. Y hablo otra vez de las que tienen más tipo conciencia similar a nosotros, porque es que es un movimiento de todos, de plantas, minerales, el agua, eh, las nubes, químicos que veo en el ambiente, eh, los animales como las mascotas nuestras. Eh, Hoy es mucho movimiento, mucha Sí, energía, mucho coexistir adentro, afuera, volcanes, aguas, animales en el mar. Hay mucho. Ay, es demasiado movimiento, eh, demasiada vida, demasiada energía, demasiada potencia, pero perfecta. Estoy viendo por dentro las ¿cómo ciudades son? no humanas. ¿Cómo son? Ok, las ciudades humanas pues ya todos las conocemos. Lo que está más adentro, yo no sé cómo, pero tienen iluminación. Está Ay, totalmente iluminado. a ver, ¿con qué lo ilumina? Pregúntale a alguien por ahí. Es como si tuviera su propio sol interno. Es increíble, es un poco más amarillo y más cálido que el nuestro. Es increíble, pero sí, se siente muy cálido, se siente y alimenta también este sol. Es como si me alimentara la piel, pero más energético. Es como cuando respiras profundo. Ay, este respirar me llena. Así, así me siento solo con respirar esta luz de este sol, de esta energía que está iluminando este ambiente que es muy cavernoso, pero gigante, gigante. Ciudades internas con iluminación, la que te dije que nos parece natural, pero no sé el origen, que es como un tipo sol, y también iluminación dentro de sus tipo construcciones.
Y Elena, lo que estoy viendo en este momento no tiene nada que ver con cavernas ni con construcciones rocosas. Esto parece como del futuro. Sí. Sí. Estoy viendo una ciudad futurista dentro Mm, de la misma Tierra. Tiene como carros, sí. pero no son carros. Son navecitas que se mueven como un campo gravitacional, me dicen. Hay uno que se para frente de mí. Que es muy interesante. Es ¿Cómo como es? ver 1000 años Descríbelo. en el futuro, algo así. Veo muchos edificios erigidos hacia arriba, muy altos, o sea, van para hacia arriba. Y no sé cómo, porque es una caverna gigantísima, pero veo que las edificaciones son muy altas y delgadas. Y en medio de ellas se mueven estas navecitas que son, no sé cómo van los seres. Se parecen mucho a los seres humanos, Elena, los que están ahí, como más acostaditos. Van en esta que estoy viendo específicamente porque hay de Sí. muchos, veo mucho movimiento, como un lugar futurista. Y veo lugares naves donde se mueven muchos seres metidos ahí adentro. Estoy viendo una que parece como acostadita, como si fuera una moto, y va como acostada. Sí. Y se mueve con un campo gravitacional que funciona diferente dentro de esta parte de la Tierra. Es como si la gravedad de la Tierra funcionara diferente en este espacio. Y ellos están aprovechando esta energía, para mover sus, no sé cómo le llaman, sus dispositivos, no sé, Sí puede valer dispositivo, ¿no? no sé, No porque son sé. como carritos, como moticos, como navecitas para transportarse o trasladarse de un lugar a otro, porque esto es algo inmenso, esto no es una cosita chiquitita, esto es una ciudad gigante la que estoy viendo. Y va muy, muy para más adentro. Y tiene muchas hojas, que esto ya lo había visto antes, como árboles, pero las hojas son gigantes, o sea, casi que el tamaño de un edificio, una hoja, o sea, una cosa gigante las plantas que hay ahí, como plantas gigantescas, Mm, pero son parte de este ecosistema. Y hay mucha luz blanca que ilumina los edificios que están ahí abajo. Y son seres humanos, Elena, los que están viviendo ahí. Son seres humanos sí. diferentes a nosotros. Sí, como una especie humana diferente. Tienen ¿En qué se diferencian? sus caras, ¿Cómo son son? diferentes, sus rostros. La nariz es más pequeña, casi que encogidita. No veo que tengan, no tienen conductos auditivos, pero no tienen orejas, no tienen absoluto cero. Tienen un tipo cabello, pero dicen que no lo necesitan. Tienen sus brazos, sus piernas y tienen una colita. Ay, qué interesante. Sí. Sí, son híbridos obviamente, pero son muy humanos, son muy humanos. Y Elena, ellos Sí. como que flotan ahí. Veo que se mueven como con telequinesis, es como si ellos mismos movieran su cuerpo con intención para trasladarse a un espacio, a otro, como si pudieran flotar. Están utilizando esta energía, pero también tiene un tipo de telequinesis, es como si con intención elevaran sus cuerpos y se desplazaran de un punto a otro. No los veo caminar, no veo ninguno caminando. Flotan, no sé qué es esto. Es muy interesante. Qué bueno. Pero se siente, Elena, como cuando estaba viendo a los elementales. Tranquilidad, paz, no hay necesidad de nada. Es un coexistir. Y estoy viendo una ciudad espacial ahí. Pero así me siento, igual que estuviera en una selva. Es muy Mm, interesante. sí. Aquí terminan las preguntas del protocolo, comienza la parte exploratoria libre. Em,
A ver, háblame de esa ciudad que has observado. ¿Algún detalle más? Me llama mucho la atención que sus construcciones son muy altas, Sí. como edificios delgados. Tienen como cavidades y ahí están como habitaciones para estos seres. Eh, son, me interesa mucho la parte de cómo se desplazan. Sus rostros son muy diferentes, son de tonos de piel más oscura. Eh, el ambiente se siente muy tranquilo, Elena. Y me ven ahí y no se sienten como alarmados, ni extrañados, ni... No, no sé, es como si, como bienvenida. Así me hacen sentir en este espacio. Y hay mucho movimiento, como te dije. Veo mucho movimiento de naves, de seres que se desplazan como levitando, y muchas luces, y como unos que son como un tipo tren. Y veo mucho movimiento, mucho, sube, baja, arriba, abajo, pero perfectamente organizado. Pero no siento angustia ni estrés. Me siento totalmente tranquila. Es como si yo cerrara mis ojos y me lanzara a ese espacio y sé que perfectamente voy a caer en un colchón de tranquilidad. Así me siento, o sea, así se siente este espacio. Es, es como el fluir perfecto de este lugar. Ujú. Es muy extraño, es totalmente diferente a lo que he visto. Es como si yo cierro mis ojos y los abro aquí y no sé que estoy dentro de nuestra misma Tierra, yo te diría esto es otro planeta. Pero está aquí dentro de este mismo planeta Tierra. Coexisten con nosotros. Y obviamente para tener esta evolución son mucho más avanzados que nosotros. Y están intraterrenos. El pensamiento nuestro vuelve y llega a la mente cerrada del colectivo humano. Lo que puede haber si hay seres viviendo dentro de la Tierra o intraterrenos van a ser mucho más rústicos. Nada que ver. Simplemente no les interesa tener contacto. Y ya. Y ni siquiera Mm, nos ven como menos avanzados. Respetan nuestro proceso. mm, qué bueno. Eh, Mónica, comentaste al principio esa malla, como Ujú. esa malla celular. Sí, Am, palpita, palpita, sí, es verdad que dijiste respira. que palpita. Sí, Eh, mm, ¿Y esa malla de qué está compuesta? me llega al colectivo elemental, es como la forma en la que ellos se comunican, es la forma en la que ellos se entregan informaciones, reciben información, es Sí. la forma en la que ellos ponen información y se alimentan de esta información. Es básicamente eso y es como una forma en la que se comunica una planta que está en un punto de la Tierra con una planta que está en el otro extremo de la Tierra. Y sí se ha visto, y yo he visto, ay, encuentran un tipo de plantas que no podían existir en cierto punto de la Tierra porque simplemente el ecosistema no era positivo para esta planta o algo. Ellos se comunican, Elena, no necesitan hablarse, pero tienen interacción y comunicación permanentemente. Y no Ujú, solo las plantas, los minerales, los elementales, todo, el agua, como te dije, todo. Esto es una conciencia colectiva elemental. mm. Has comentado que ellos tienen jerarquía o algo, Sí, uno de ellos. unos, los que te dije que vi que estaban trenzando una especie de hojas alargadas para hacer un tipo techo, estos tienen jerarquías. Tienen una reina. Sí, y justo te iba a decir, la organización Sí, social y... es femenina, la energía jerárquica de esta comunidad. Y no es que todos sean femeninos, no, pero como esta principal que los guía, porque es como si fuera una guía, es femenina.
es femenina y es como si estuviera en un árbol conectada con todas las ramas del árbol, algo así, la veo y la siento, así. Es simplemente su guía la que les indica cómo organizarse en comunidad, nada más. Pero no es que tengan más poder o algo, no, no. Es simplemente como la que tiene un poquito más, la que conecta más con esta malla, por decir algo, de conciencia, y les transmite y simplemente les dice cómo ir ejecutando para su comunidad. Y les funciona así, y les gusta, y están bien, y se sienten bien, y funcionan bien. Entonces, así lo hacen. En algunas ocasiones estos elementales son considerados como criaturas, a veces mitológicas. ¿Esto a qué se debe? ¿Se han dejado ver en algún momento o pues forma parte del sistema de control? Sí, sí, sí han tenido contacto con el ser humano, sí. Ujú. Ha sido muy esporádico y muy pocos para lo que es la vida humana y nosotros y tantos años y todo este ritmo nuestro de vivir, pero sí, sí han tenido contacto. El ser humano que los ve queda totalmente convencido que no somos los únicos, que hay seres más naturales, con más conciencia que una planta o que un animalito, que un insecto, con una conciencia diferente. Y tiene la seguridad, por ejemplo, este señor que está viendo esta tipo Adita, de que hay una comunidad, de que hay una sociedad de este ser, porque lucen muy humanos, Elena, es que tiene la seguridad cuando lo ve, porque dice, no puede ser, esto no es un insecto, esto no es una mariposa, esto no es, esto es un ser con conciencia y actúa con conciencia al encontrarse con él. Y los que son las haditas y tratan, estos son más difíciles que se encuentren con el ser humano porque viven, tienen comunidad en lugares más altos, entonces nosotros no vamos a estar en las copas de los árboles viendo este tipo de cosas, pero sí, porque algunos de ellos tienen esta curiosidad por el ser humano. Ujú. Mónica, ¿tienen relación, como se dice, con los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego? Son todo uno solo. Ellos Ujú, están todos comunicados, como te dije. Son un perfecto ecosistema que funciona sin que nosotros tengamos que hacer nada para que funcione. Ellos fluyen perfectamente y no solo entre los elementos naturales, fluyen con otras especies con las que no tienen problema en tener contacto. ujú. Es como que viendo todo esto, Elena, nosotros somos unos cavernícolas. Sí, o sea, como en conocimiento, como en todo, o sea, como en el desarrollo mental de poder tener un contacto con otras especies. Así me siento, limitada, poco expandida. Mm, O sea, porque ¿cómo es posible que haya todo este equilibrio, todo este fluir, todos estos ecosistemas y nosotros estemos tan cerrados y no podamos disfrutar de todo esto? Se cierto. cierran nuestras conciencias, es como cerrarnos, limitarnos a nosotros, cerrarnos la mente. Y podríamos aprender mucho, imagínate, cómo podríamos aprender de una civilización de este tipo. ¿Cómo le ayudaría la vida al ser humano a tener una vida bonita y cómoda y no la parte de ser perezoso, sino trabajar por nosotros, simplemente de que sería muy bonito tener una vida tranquila y fluida como ellos? Ujú. ¿Se les podría considerar como, entre comillas, guardianes de los elementos naturales, como en algunas ocasiones se les considera? No tanto la parte mitológica, Ujú, pero prácticamente sí funcionan así, o sea, sus ecosistemas, sus ambientes, su, su función en sus comunidades, tal cual lo hacen para tener un perfecto fluir con los elementos de la tierra, Elena.
Nosotros no, nosotros pensamos en nosotros, en nuestras ciudades, en nuestros avances, en nuestros problemas, en nuestras inquietudes, en nuestras necesidades, en lo que queremos o no queremos, porque pensamos hasta en lo que no queremos y nos limita. Pero ellos simplemente están haciendo un perfecto fluir en Sí. su ambiente, que lo único que hace es que crezca más, se evolucione más. Nosotros parecemos como si fuéramos decreciendo. Me siento mal. Y no es que seamos mal el ser humano, simplemente los vemos como tan básicos que dentro de eso básico que son, no podemos observar la perfección de lo que es toda la vida en el planeta y todo lo que no se ve también. Ujú. Mónica, háblame de esta frecuencia de 435 Hz. Esta frecuencia, Me pita eh, inmediatamente los... ah, Es como un pito, como sí, un... Es que no puedo decirte cómo es porque lo siento como un pito muy fuerte en mis dos oídos y veo que la energía se mueve así, como si palpitara así, y se abriera un poquito y se cierra, se abre y se cierra. ¿y qué transmiten con este pitido, con este sonido? Tiene mucho que ver con la malla, con esta malla que te digo que veo como Sí, esta ¿qué tiene que ver? mente colectiva, red colectiva de conocimiento, de expansión, de pensamiento elemental. Es como la energía que se transmite dentro de esta malla al tocar esta malla. Es el pensamiento de la Ujú, colectividad elemental. Y no me refiero a elemental de sencillo y humilde, lo que te dije, Elena. Lo sí. estoy viendo de una perspectiva totalmente diferente. Simplemente no tienen los mismos intereses que el ser humano. No los necesitan. No tienen esas necesidades en absoluto. Es Mm, como la energía que hace que estos haya comunicación entre todos ellos. Así, es como lo que une todos sus pensamientos, estos hertz, esta parte vibracional. Es como la pega que une esta, esta malla, esta red. Esto, yo sé como de abejas, como, sí. sí, palpita Mm, el pensamiento. Hay mucho movimiento en él, sí. permanente, sí. Mm. La comunicación entre ellos es permanente, permanente y constante, fluida, desde A ver, acá. Mónica, vamos a pinchar el teléfono, digamos, es como pinchar el teléfono, ¿no? Vamos A a ver qué, conectarnos con esta sí, a ver, comunicación. a ver, eh, qué se dicen o qué información es la que se transmiten de unos a otros. Toco esta malla, Ujú. se pasan información por decir algo, cómo alimentarse, cuando encuentran un diferente tipo de alimento que les sirven a unas aves, cuando encuentran un diferente compuesto orgánico para la parte mineral, cuando hay un descompuesto, o sea, una descompensación en una parte del planeta Tierra y necesitan compensar esa área, Ay, qué porque interesante. Ujú. están hablando permanentemente, todos, para la parte migratoria de las aves. Se están diciendo cómo está el ambiente, cómo está el clima, Elena. Sí, De elementales no tienen nada. Se están comunicando, se están transmitiendo la información para saber si corren un poquito las rutas de migración de ciertas aves del norte al sur, para decir en qué momento es el momento perfecto para que comience la migración.
para que las Mm. plantas sepan en qué momento ya deben deshojar, para que las flores sepan en qué momento tienen que florecer. Es muy interesante, Elena, es muy bonito, esto es armonía perfecta. Quiero saber, Mónica, de Ajá. si afecta y si afecta de qué forma todo este tipo, ya sabemos, de antenas tipo 5G o más o diferentes antenas o ondas desde cualquier nave, antenas, etcétera. Cuando mencionas nave, sí veo que puede haber afectación. Cuando mencionas las antenas como las que ya están estáticas en la Tierra instaladas, Ujú. tipo 5G, ya adaptaron en su comunicación, se adaptan a este tipo vibracional y no les afecta en absoluto a los animales o a las plantas, los ecosistemas, a los murciélagos que se mueven con este tipo radar o con a las ballenas con sus sonares dentro del agua. No, no tienen afectación. Pero cuando las naves que están por fuera de la Tierra están emitiendo ciertos campos vibracionales que no son como los regulares, ahí sí hay afectaciones en ciertos ecosistemas y ahí es cuando encontramos un montón de delfines muertos en una playa, los pierden sus caminos cuando, o sea, un total desbalance, o ballenas que llegan a puntos que no tienen por qué llegar, se desenfocan totalmente, pierden sus caminos, la comunicación en este ecosistema perfecto que te dice temporalmente. Mm. Peces, peces muertos, que de cómo aparecen todos estos peces muertos. Tiene mucho que ver este tipo de movimientos vibratorios externos. ¿Y con qué intención realizan esos movimientos vibratorios externos, Mónica? No son intenciones para lastimar el ecosistema, no les interesa en absoluto. ¿Para quién Son va dirigido? para movimientos climáticos, para afectaciones con ciertos intereses, para ciertos puntos como estas bases militares escondidas, para puntos energéticos para sacar o entrar elementos como tipos abrir portales y entrar elementos y sacar elementos, entrar y sacar naves, mucho movimiento de químicos, de elementos químicos y energéticos para, para hacer movimientos en la Tierra que nos afecten específicamente a los seres humanos. No tienen nada que ver, ellos son simplemente, están siendo afectados y no les interesa, no les importa lo que están haciendo, simplemente están lastimando a los animales y dañando un ecosistema temporalmente, pero no importa, saben que el sistema se vuelve a equilibrar y se vuelve a balancear a pesar de todo. Entonces, como un daño colateral, pero no les importa porque no los está dañando a ellos en sus intereses, los que están originando este tipo de movimientos vibratorios o físicos, porque son como rayos también, Mm. muy similares a los láseres que han mostrado. Es como si Bu- golpeara, veo uno que golpea Sí, en un punto específico que hay una base de concreto en la tierra y se abre como una puerta y se abre así y sale como una nave, es como si abriera un portal y desplazan unas naves a través, salen como flotando lentamente y se meten ahí, como si abrieran portales con esto. se meten ahí en Transportan, esos tras, espacios. transportan naves, transportan elementos, dispositivos. Esto es de una base militar Mm. intraterrena, escondida. ¿Y eso como desde dónde hasta dónde transportan? Desde la Tierra a diferentes espacios en el universo. Mm. Es una forma de abrir portales. Y esto afecta al ecosistema del ambiente donde está. Porque golpea al ambiente, golpea vibracionalmente. Mónica, pregunta si hay algún elemental que quiera participar en esta investigación, que Hay quiera muchos que comentar levantan la mano. algo.
Sí. pero son plantas, Elena, es loco. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Solo quieren hablar las plantas? Nosotros no les interesa tener contacto con nosotros. ¿No? ¿Las plantas sí? Sí, Ah, qué interesante. es como Eh, si estuvieran poniendo quejas. Ay, queja. Claro, pues pueden quejarse, venga. ¿Quién quiere quejarse? A ver. ¡Ah! Sí, sí, a ver Como si se qué. movieran todos los árboles. Y veo las algas dentro del mar. Elena, es como si, como ellos sí, es un coexistir permanente. Y nosotros los lastimamos porque los minimizamos, porque sentimos que no son necesarios e importantes, pero sí, estamos aquí viviendo este ambiente, respiramos este aire gracias a todo este ecosistema Pero, que a los ver, elementales forman. alguno que si se deja canalizar para que pueda expresar su queja. A ver, ¿alguno de Hay una ellos? plantita que es como, Elena, literalmente veo como si levantara la manito de la hojita y es una hoja alargada, Sí. verdecita, verdecita. Vale, muy bien. ¿Tiene nombre o no? Dice que le llames planta. Planta, muy bien. ¿Me permites hablar con planta? Planta. Hola, planta. Gracias por querer participar en esta investigación. ¿Qué querías decir? ¿Cuál es tu queja? Aquí te escuchamos. Qué interesante, qué interesante. ¿Qué te parece interesante? Cuéntame. Sentir un cuerpo. ¿Cómo Tiene, percibes el cuerpo de Mónica? me gusta, ¿Sí? sí, es muy pesado, pero me gusta. Mm, Es armonioso, lo hace armonioso para mí. Me gusta, gracias. Bueno, pues puedes decir lo que quieras. ¿Cuál es tu queja? No la llamo queja, solo expresión. Pues puedes expresarte. Estamos aquí, coexistimos con ustedes y de alguna forma sentimos un amor perpetuo por el ser humano. Equilibramos los ambientes donde ustedes están y se mueven, el aire que ustedes respiran y el ambiente que no pueden observar. También porque sentimos un amor perpetuo hacia la raza humana y hacia esta especie que es tan maravillosa. Y sentimos una admiración profunda y un amor profundo hacia ustedes y los animales y otras especies vegetales y minerales. Pero el ser humano es muy interesante. Tiene mucha diversidad energética. Y esto también nos alimenta a nosotros. No crean que solo nos alimentamos de la luz del sol y el agua y ciertos minerales que nos dan abono. Nos alimentamos energéticamente de sus pensamientos, de sus creencias, de sus palabras, de su música, de su comunidad, de su crecimiento o decrecimiento como seres. También nos alimentamos de ustedes nosotros, así como Mm, ustedes pueden alimentarse de una planta. Nosotros nos alimentamos del ser humano también. mm. ¿Qué tipo de música te gusta? Estoy en un lugar donde hay cierto tipo de vibración musical. Sí. Escucho diferentes tipos de vibraciones. Es como si escuchara el golpeteo vibracional de la música humana. Y escucho diferentes tipos de música y no sabría decirte qué tipo es. Solo escucho el pa, 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 pa. Es como un golpeteo que me hace mover.
intensamente interiormente. Me gusta. Qué hermoso es esto. Me gusta sentir. Un cuerpo humano es interesante y complejo. Ujú. No me ¿Qué- gustan pensamientos. ¿No te gustan los pensamientos? No, ¿Por es qué no como te una gusta? autopista complicada. Sí. Sí, no me gusta esta complejidad de los pensamientos que se entrelazan y que lo que terminan haciendo es limitar al ser humano. No se requiere tanta complejidad, ni para ustedes se requiere. Quería preguntar, ¿vosotros tenéis interferencias? No, Qué bueno, ¿no? en absoluto. Pero ella me muestra lo que es una interferencia en el ser humano. No se siente bien, es una limitación inmensa a la Claro. expresión de vida. No tenemos limitaciones. Bueno, pues te agradezco que hayas querido participar y bueno, ¿quieres decir alguna cosa más? ¿Algo que quieras comunicar que sea importante para ti? Que aquí estamos, que los observamos, como te decía, nos alimentamos de ustedes, escuchamos sus músicas, nos alimentamos del sol y de todo lo que ustedes nos puedan brindar. Escuchamos sus palabras humanas cuando se comunican entre ustedes. Nos gusta. Estamos observando y no solo las plantas, los minerales, los animales. Nos encanta el ser humano. Aprendemos de ustedes y también observamos muchas situaciones, por decirlo así, que no estamos de acuerdo, pero son sus decisiones y sus consecuencias, aunque de alguna forma nosotros también podamos salir afectados. Estamos acostumbrados a adaptarnos al ambiente. Quería preguntar, ¿las interferencias de los humanos os afectan a vosotros también? No, en absoluto. No. En los animales tal vez, pero en los elementales no. Somos muy Ujú. manipulados, eso sí te digo, que es una realidad. Utilizan ciertos campos y ciertos químicos y ciertos Ujú. ambientes y son manipulados de forma no natural con nuestro fluir, pero es una forma de interferencia, pero muy leve, pero no interfiere en nuestros campos energéticos en absoluto. ¿Qué sucede cuando lanzan, no sé, algún rayo láser o sustancias de drones para causar, por ejemplo, un fuego? Dañan ecosistemas, golpean ecosistemas, lastiman, por eso queríamos hablar, por eso levantamos nuestras, no sé cómo decirle, como nuestras hojas para poder expresar. Ella se ríe porque dice que no sabe cómo decirlo. Ustedes dicen levantan sus manos para poder expresar. Nosotros nos levantamos energéticamente, pero dañan ecosistemas, afectan ecosistemas. Nos tarda mucho tiempo en recuperarnos, pero estamos muy acostumbrados a este movimiento humano y no humano. Son solo ciertas áreas y ciertos momentos, pero sí, efectivamente somos afectados. Solo quería que supieran que estamos aquí, que los escuchamos, que aprendemos de ustedes, que los entendemos, que hay muchas experiencias que hemos aprendido al ser humano, como sus sonidos vocales, los que yo estoy emitiendo en este momento. Y nunca pensé, porque pensamos, créeme, de una forma diferente en nuestra mente colectiva,
en poder estar hablando a través de un ser humano. Y es una experiencia maravillosa, porque esto va para nuestra red neuronal en la que yo voy a contar lo que se siente el tener un contacto directo con un ser humano de esta forma. Es una experiencia Mm, maravillosa y única. qué Gracias. interesante. Mm, eh, ¿Percibes si hay un cambio vibratorio en el planeta? Ul- Sí, nosotros nos adaptamos muy rápidamente a estos cambios vibratorios, pero lleva mucho tiempo sucediendo. Ujú. Lleva muchos años humanos esta estabilidad vibratoria en el planeta. Nosotros igual cambiamos vibracionalmente y nos adaptamos, Ujú. como los animales, como ciertas especies que coexisten aquí. Algunas no, tienen que moverse, desplazarse. No pueden con estos cambios. Pero ¿Cómo, ustedes humanos, no tienen ningún problema en absoluto. cuáles son los seres que tienen que desplazarse, que Hay no les viene bien? muchas especies que vibran en unos rangos diferentes a los rangos que está tomando la Tierra en este momento. Y no solo la Tierra, esto es un sistema universal que está haciendo un cambio vibratorio. No, no les viene bien a sus cuerpos energéticos o físicos. Tienen que salir de este espacio para sentirse mejor o para continuar sus existencias. Ustedes no, no tienen ningún problema. Son los seres más adaptables que he observado, ¿Sí? aún más que nosotros. ¿Aún más? Sí, ustedes son como, ay, no sé, un camaleón universal. Mm. Se adaptan a todo y se acomodan a los espacios, aunque no sean buenos para ustedes, pero se adaptan y así viven. Cuando el Mm. espacio puede adaptarse a ustedes y no ustedes al espacio. Pero ustedes Ujú. no saben eso. A ver, repite eso. Ustedes se adaptan a los cambios Sí. y se adaptan a esto. Ustedes se adaptan cuando el espacio puede adaptarse a ustedes y ustedes no tendrían que hacer ningún cambio. Pero ustedes no lo saben. No saben cómo hacer para que el entorno se adapte a ustedes, a lo que ustedes quieren. ¿Y cómo No es podríamos hacer que el entorno se adapte a lo que nosotros queremos? tener una buena comunicación energética de ustedes mismos con ustedes mismos y luego en comunidad, como nosotros. Mm. Pero vibran en diferentes sintonías. Claro, cada Es un desorden de sintonía. desorden de sintonías. No se Mm. escuchan. No pueden escucharse. Algunos gritan muy duro y otros hablan muy bajo. No pueden escucharse su energía. Y es difícil alinearse los unos a los otros. Van formando grupos y se separan entre sí. Es triste ver estas situaciones porque no se escuchan. Mm. El que no nos podamos escuchar es cuestión de idioma, es cuestión de bloqueo o quizás otro sistema de comunicación diferente.
que deberíamos usar? No tiene nada que ver con las palabras emitidas con sus bocas y los sonidos que pronuncian. Es simplemente el lenguaje universal energético en el que se expresa la parte de las intenciones, en el que tú emites lo que tú sientes y lo que tú eres como ser, como esencia. Todo el universo nos podemos leer, pero ustedes no saben lo que es leerse y leer a otros, por eso no pueden percibir seres que están aquí mismo, a su lado, pero no los pueden ver. Nosotros sí, y otros seres sí, los pueden ver a ustedes, porque están perfectamente alineados con ellos mismos. Ustedes no pueden ver otros campos de energía, y todos otros seres que están aquí los ven a ustedes, pero ustedes no los ven a ellos, aunque los perciban. Están ciegos, por eso se llaman entre ustedes mismos ciegos. Bueno, pero poco a poco estamos consiguiendo alinearnos con nosotros mismos, ¿no? Va a tomar tiempo, Sí. si es así. El porcentaje está creciendo y está ayudando a compatibilizar la parte vibracional y efectivamente llegar a un momento en el que puedan apreciar cosas que no apreciaban antes y ver cosas que no veían antes y creer en cosas que no creían antes y vernos a nosotros de una forma diferente y ver lo que está enfrente de ustedes que simplemente no pueden apreciar porque su parte vibracional está totalmente sellada a otros campos. Es un trabajo personal. Vale, ¿cómo podríamos acelerar este trabajo personal? Creo que ustedes le llaman amor, Sí, sí, pero no con a amor. otros. Amarte a ti mismo. Sí, amor propio, ¿no? Amarnos a nosotros mismos. Ustedes no se aman. ¿Cómo pueden existir de esta forma? Bueno, pues vamos a mandar la información, amor propio. Son ¿Eh? maravillosos como no se aman. Hay Lo tantos importante. seres que envidian su ser. Como ustedes no se aman ustedes mismos como son. Incredulidad, descontrol. Solo mírense ustedes. Son maravillosos. Ha sido un placer hablar contigo. ¿Eh? Me ha encantado, gracias por participar. Y esto último es muy bonito. Vamos a enviar la información, amor propio, amarnos a nosotros mismos. Vamos a empezar por ahí, venga, vamos a agilizar esto un poquito. Me despido de ti, que tengas Sonríe. una estupenda experiencia. Bye bye. Bye. Desconecta, Mónica, desconecta, desconecta. Me dijo que tenía que florecer, Elena. Que tenía Es que muy lindo. florecer. Sí, dan ganas de llorar, sí, es muy lindo. Que yo Pero tenía que que florecer tú yo. tenías que florecer. Ah, qué bonito. Sí, Ah, qué dice que soy bonito. una flor rosa. Ah, Es muy lindo. Dice que mi flor está interna y que no la ha sacado. venga, Mónica, a florecer. Ujú. Qué Venga, lindo. y sacar esa flor interna, esa Sí, flor rosa. Bueno, vamos a dejar aquí ya la investigación y vamos a invitar a todos los que nos ven a florecer, sí. A amarse, amor propio y a florecer. No es tan ¿Sí? difícil, Elena. Me mostraba cómo se amaba. La planta se ama. Y nosotros Ah, nos amamos y somos más complejos, pero es tan sencillo como ver todo lo bonito que sí tenemos nosotros mismos y nos enfocamos en
estoy gruesita, no me gusta mi cabello, porque ella es así, yo no, pero no nos miramos todo lo bonito que sí tenemos, Elena. Es enfocarnos en lo maravilloso que tenemos y así florecemos. Pues Es venga, muy, es, a florecer todos. Vamos a sí, enfocarnos como ahí en lo bonito, en lo bueno, en, sí, en nuestras habilidades, em, en todo lo positivo nuestro, no en lo malo que hacemos o lo negativo. Vamos a enfocar en lo positivo. sí. Ay, bueno, pues ya sí vamos a dejar aquí la investigación, Mónica. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. Uno, te sientes fuerte y llena de energía. Dos, te sientes libre. Tres, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola, Mónica. Qué interesante los elementales. Sí, se sentía muy sencillo todo, tengo una lágrima. Muy sencillo, es que no son tan complicados. O sea, es muy sencillo. No hay tanta complicación de movimiento, de pensamiento, de tanto. No, es influir. Eso es, Es, porque todo tiene que ser más sí, fácil. Nos sí, complicamos sí, mucho, ¿verdad? sí, más fácil. Sí, así, no, no había complicación, nada. Es Qué bueno. bonito. Bueno, pues nos despedimos ya. Espero que os haya gustado la investigación de los elementales. Y bueno, gracias, Mónica. Nos despedimos hasta la próxima investigación que será pronto. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla
como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la
supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común.
I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.